El lado oscuro de ser bueno, porque Maquiavelo desconfía de la bondad. Hay personas que llevan en el pecho el orgullo de ser buenas, de hacer siempre lo correcto, de ayudar a los demás incluso cuando nadie lo devuelve. Pero, en silencio, esa persona se pregunta, ¿por qué me siento tan solo? Es extraño, ¿verdad? Crecemos escuchando que ser bueno es el camino, que eso es lo que el mundo necesita. Pero cuando uno intenta vivir así, descubre que no todos juegan limpio. Y que, a veces, quien más da, es quien más sufre. ¿Te suena familiar? Porque muchas personas viven esa sensación de estar fuera del juego por intentar jugar demasiado limpio. Hay un tipo de soledad que no viene de la falta de gente, sino de la falta de conexión. Y cuando eres del tipo que quiere hacer lo correcto, que evita conflictos, que dice que sí para no herir, muchas veces te ves rodeado de gente, pero aún así sientes que nadie te ve de verdad. Es como si tu bondad se volviera una especie de invisibilidad. Ayudas, escuchas, apoyas, pero en el momento que necesitas, ¿quién está ahí por ti? La verdad es que ser bueno, en ciertos contextos, puede hacer que la persona parezca débil, sumisa o incluso ingenua. Y eso pesa. Pero tranquilo, eso no significa que el problema seas tú. ¿Cuántas veces te sentiste culpable por decir no? ¿Cuántas veces te tragaste tus propios deseos para no decepcionar a alguien? La cultura del buenito nos enseñó que agradar al otro es una virtud absoluta. Pero, ¿lo es realmente? ¿Será que vivir intentando ser siempre correcto, siempre amable, siempre disponible, es la mejor forma de existir? Porque mira, cuando nos anulamos en nombre de la bondad, dejamos de vivir con autenticidad. Y vivir moldeándose para los demás no es virtud, es prisión. Lo que nadie te contó es que la bondad mal colocada puede alejarte del mundo. Es como si existiera un guión invisible. Sé bueno, y todo saldrá bien. Pero ese guión ignora un detalle importante. El mundo no siempre responde con justicia. La persona buena espera reconocimiento, respeto, reciprocidad, pero recibe silencio. Y cuando se da cuenta de que las cosas no están equilibradas, viene la frustración, la duda, el cansancio, y entonces el corazón se llena de preguntas. ¿Realmente vale la pena seguir siendo así? ¿Será que esta bondad no me está alejando más de lo que me acerca? Aquí comienza la crisis de quien fue entrenado para dar todo, pero no sabe qué hacer cuando recibe poco o nada a cambio. No es raro oír frases como, el mundo es demasiado cruel para los buenos. Y por más amarga que suene, mucha gente siente esa verdad en la piel. Es ese empleado que se mata trabajando y ve al colega perezoso siendo ascendido. Es el amigo que siempre escucha a los demás, pero nadie lo escucha a él. Es la madre que vive para sus hijos y se siente olvidada. En cada rincón hay alguien que intentó hacer todo bien y le fue mal. El problema no es la bondad, pero quizás sea la forma en que se utiliza, sin criterios, sin límites, como si el mundo funcionara con base en la retribución espontánea. Y, lamentablemente, no siempre es así. Nos entrenaron para creer que ser bueno es ser aceptado, que si somos correctos, educados, empáticos, el mundo nos acogerá. Pero, ¿y cuando eso no sucede? ¿Cuando la recompensa no llega? ¿Cuando, en vez de admiración, recibes desprecio? Entonces viene esa sensación de estar fuera de lugar, de ser demasiado bueno para este mundo. Y eso no es solo triste, es peligroso, porque puede llevar a la persona a rendirse de sí misma. El punto es, ¿estamos mirando la bondad de la manera correcta? ¿O hay algo escondido en todo este discurso? Hay quienes dicen, sigue siendo bueno, incluso cuando los demás no lo merecen. Lindo, ¿no? Inspirador. Pero, ¿es realista? Porque vivir así puede hacer que nos convirtamos en alfombra, y no en ejemplo. Y nadie nació para ser pisoteado. La verdadera bondad no puede ser un camino de una sola vía, ni un contrato de autoanulación. Tal vez sea hora de revisar esa idea de que basta con ser bueno para ser feliz. De mirar hacia adentro y pensar, ¿qué tipo de bondad estoy practicando? ¿Aquella que construye o aquella que me destruye poco a poco? La pregunta que queda es, ¿será que la bondad, por sí sola, es suficiente para el mundo real? Porque si no lo es, tal vez por eso tantos se sienten desplazados, perdidos, agotados por intentar siempre hacer lo correcto. Quizás sea hora de dejar de romantizar tanto la idea de ser bueno y empezar a entender lo que eso realmente significa. Porque mientras no cuestionemos eso, seguimos atrapados en una trampa moral que nos exige todo y devuelve casi nada. Y mira, puede que esta reflexión incomode, pero abre una puerta, la de ver que tal vez, solo tal vez, la bondad necesite algo más. La ilusión de la bondad universal. Desde pequeños,
escuchamos que el bien siempre vence al final, que quien siembra el bien, cosecha el bien, que ser bueno es casi una garantía de éxito moral e incluso emocional. Pero, ¿es realmente así? Esta idea, que parece tan bonita, tiene un problema. Ignora que el mundo real funciona con otras reglas. No todo el mundo actúa por principios nobles. Muchas veces, las personas hacen lo que les conviene, no lo que es correcto. Y entonces, quien intenta ser bueno todo el tiempo, termina convirtiéndose en un blanco fácil. Alguien predecible, controlable, desechable. Ahí es donde comienza la ilusión. La bondad se ha vuelto casi un producto. Algo que se vende en frases hechas, libros de autoayuda y discursos motivacionales. Pero fuera de esa burbuja, la historia es otra. No es difícil encontrar a alguien que fue castigado por hacer lo correcto. Un ejemplo simple: denunciar una injusticia en el trabajo y luego ser aislado por los compañeros. La sociedad aplaude al justo, pero no siempre lo protege. La bondad, cuando se idealiza como perfección moral, ignora los riesgos de ser bueno en un mundo que valora resultados, no intenciones. El problema no es la bondad en sí, sino el pedestal donde la han colocado. Existe una romantización exagerada en torno a la idea de ser siempre correcto, como si eso fuera suficiente para construir relaciones sanas o garantizar respeto. Pero el mundo está hecho de zonas grises, de intereses cruzados, de dilemas reales. Y cuando alguien intenta aplicar una bondad pura, sin sentido de realidad, termina siendo tragado por los engranajes. Es como jugar ajedrez pensando que estás en una partida de damas. La lógica cambia, las piezas son otras. Maquiavelo lo percibió mucho antes que nosotros. No estaba en contra de la virtud, sino de la ingenuidad. Él miraba al mundo tal como es, lleno de disputas, vanidades, juegos de poder. Y entendía que, en un escenario así, quien cree que basta con ser bueno, probablemente va a perder. No porque sea débil, sino porque no entendió el juego. Es como el jugador que entra al campo sin saber las reglas. Corre mucho, da lo mejor de sí, pero no marca gol. La crítica de Maquiavelo no es a la bondad, es a la idea de que ella, por sí sola, basta. ¿Cuántas veces viste a alguien salir adelante no porque era bueno, sino porque sabía jugar? Ese compañero que le hace la pelota al jefe, ese político que sonríe ante las cámaras pero negocia en los pasillos. No son ejemplos de carácter, pero saben cómo funciona el juego. Y dentro de las reglas sociales, o la ausencia de ellas, ganan. La bondad pura no enseña a protegerse, no enseña a negociar, no enseña a decir no. Y ahí está el peligro, cuando la persona cree que ser buena es renunciar a todo, incluso a sí misma. Cuando idealizamos la bondad, creamos una expectativa que el mundo no acompaña. Esperamos que los demás retribuyan, respeten, admiren. Pero eso no siempre pasa. Y cuando no pasa, llega la decepción, a veces hasta el cinismo. La persona empieza siendo buena, se vuelve frustrada y termina amarga. Todo por una visión distorsionada de cómo deberían funcionar las cosas. Tal vez el punto aquí sea otro. Y si, en lugar de una bondad idealizada, buscáramos una bondad más consciente, menos ingenua, más preparada para el mundo real. Ser bueno, por sí solo, no es un problema. Pero creer que eso te hace inmune a la malicia de los demás, sí lo es. La bondad necesita ir acompañada de inteligencia, de observación, de lectura del contexto. Porque si no, se convierte en herramienta para quien quiere manipular. ¿Ya notaste que las personas malas suelen acercarse a las más buenas? Porque saben que ahí encontrarán menos resistencia. Es un plato servido para los aprovechados. Entonces, tal vez la verdadera bondad necesite nacer del equilibrio, y no de la entrega ciega. La cuestión que empieza a surgir, entonces, es ¿cómo protegerse sin volverse frío? ¿Cómo mantener la esencia buena sin convertirse en presa fácil? Estas preguntas incomodan, pero abren camino a un tipo diferente de virtud. Una que Maquiavelo llamaba virtud. Y mira, puede que sea exactamente lo que le falta a tu bondad para dejar de ser un peso y convertirse en una fuerza. Maquiavelo y la política de la realidad. Maquiavelo fue uno de esos pensadores que uno tarda en entender, pero cuando lo entiende, ya no vuelve a ver el mundo de la misma manera. Él miraba la realidad con ojos desnudos, crudos, sin adornos. No escribía para agradar, escribía para alertar. Mientras muchos hablaban de cómo deberían ser las cosas, él se preguntaba, ¿cómo son realmente? Y ese coraje de mirar sin filtros hizo que fuera malinterpretado durante siglos. Pero quien lee a Maquiavelo con atención, entiende, él no estaba en contra de la moral.
estaba en contra de la ingenuidad. No te enseña a ser malo, sino a no ser tonto. La famosa virtud que él proponía no tenía nada que ver con pureza o perfección. Era una mezcla de coraje, astucia, flexibilidad y sentido de la oportunidad. Maquiavelo entendía que quien vive solo por la moral, sin inteligencia estratégica, termina esclavizado por las acciones de los demás. Y no hablaba solo de reyes y gobernantes. Hablaba de ti, de mí, de cualquiera que viva rodeado de intereses, expectativas y relaciones humanas. Para él, una persona virtuosa era aquella que sabía leer el juego de la vida y jugar bien, con firmeza, sin perder su propio centro. Seamos sinceros, ¿conoces a alguien que perdió oportunidades por ser demasiado bueno? ¿Que prefirió quedarse en silencio para no generar conflictos y terminó siendo atropellado por quien hablaba más fuerte? ¿Que fue justo, correcto, ético y aún así fue dejado de lado? Eso pasa todo el tiempo, en el trabajo, en las relaciones, en la política. Y eso no significa que el mundo esté completamente corrompido. Significa que es más complejo de lo que quisiéramos. La moral es importante, sí, pero necesita caminar de la mano con la inteligencia práctica. Maquiavelo no escribió El Príncipe para que dominaras a los demás. Lo escribió para que no fueras dominado. Él sabía que los escenarios cambian, que la suerte oscila, que el ser humano es impredecible. Y si no sabes adaptarte, te vas a quedar atrás. Es como una planta que solo sobrevive si tiene sol y agua en la medida justa, pero que no soporta el viento fuerte. La virtud, en ese caso, no es ser delicado, es ser resistente, es saber cuándo doblarse sin romperse, cuándo esperar el momento justo para actuar, y cuando actúas, hacerlo con toda la fuerza necesaria. Mira cualquier entorno laboral competitivo. Quien sobrevive más tiempo no es solo quien trabaja duro, es quien sabe dónde pisa. Es quien percibe los juegos velados, las alianzas, los intereses ocultos. Esa persona que entiende el momento adecuado para hablar, para retroceder, para exponerse. Eso es virtud. Y no necesitas ser maquiavélico en el sentido vulgar del término. No necesitas pasar por encima de nadie. Solo necesitas dejar de ser predecible. Porque la previsibilidad, en un mundo lleno de estrategias, te convierte en marioneta. Y tú naciste para ser protagonista. Otro ejemplo, las relaciones. Mucha gente cree que el amor se sostiene solo con cariño, bondad, entrega. Pero ¿y la claridad? ¿Y la firmeza en las decisiones? ¿Y los límites bien definidos? Una pareja con virtud sabe cuándo ceder, pero también sabe cuándo decir basta. Sabe escuchar, pero también sabe hacerse escuchar. No se apaga para agradar. No se anula para evitar conflicto. Eso vale para matrimonios, amistades, asociaciones. La virtud maquiavélica aplicada aquí no es frialdad, es madurez emocional con inteligencia relacional. De hecho, una de las lecciones más poderosas que Maquiavelo ofrece es: no tengas miedo de ser temido, si eso es necesario para mantener el respeto. La idea de que es mejor ser amado que temido, pero si no puedes ser ambos, es mejor ser temido no significa que debas convertirte en un tirano. Significa que el respeto viene antes que la simpatía, y que, en ciertos momentos, ser firme e intransigente es más justo que intentar agradar y ser ignorado. ¿Cuántas veces intentaste ser amable y te pasaron por encima por eso? Exacto. Virtud es saber hasta dónde va tu buena voluntad y dónde comienza tu valor. Piensa en figuras como Winston Churchill, que mantuvo firme su posición contra el nazismo incluso cuando muchos aún dudaban. O en el mundo corporativo, piensa en alguien como Steve Jobs, una figura que dividía opiniones, pero que sabía exactamente a dónde quería llegar y cómo movilizar a las personas para lograrlo. Esas personas no fueron admiradas por ser bonitas. Fueron respetadas por su claridad de propósito, por la fuerza de sus acciones, por la forma en que navegaban en el caos con la cabeza en alto. Eso es virtud al estilo Maquiavelo, saber comandar el caos con inteligencia. Y aquí va un punto fundamental. No necesitas ser un político, un CEO, un líder mundial para aplicar esto. La virtud empieza en las pequeñas decisiones. Empieza cuando dices no con firmeza, aunque duela. Cuando defines límites con respeto, pero sin retroceder. Cuando eliges el silencio estratégico en lugar del desahogo impulsivo. O cuando decides actuar incluso con miedo, porque sabes que el momento exige coraje. Eso es lo que Maquiavelo llama actuar de forma eficaz. No se trata de moralismo. Se trata de madurez. Y si esta forma de ver la vida ya empieza a tener sentido para ti, entonces tal vez sea hora de mirar hacia atrás y darte cuenta de cuántas veces te perjudicaste por actuar correctamente, pero en el momento equivocado, de la forma equivocada,
con las personas equivocadas. Y si eso te pasó a ti, imagina todo lo que todavía puede pasar si esa visión no cambia. Porque lo que viene a continuación es aún más real, y quizás un poco doloroso. Pero es ahí, justamente en ese punto de dolor, donde habita la transformación. El día en que ser demasiado bueno me perjudicó. Hubo una época en mi vida en la que creía, sinceramente, que si era siempre educado, amable, servicial, las cosas naturalmente saldrían bien. Y fue con esa fe que entré en un proyecto grande, con un equipo lleno de ego y expectativas. Yo quería sumar, quería ser esa persona que resuelve, que ayuda, que escucha. Me ofrecía para tareas extras, defendía a compañeros en reuniones tensas, intentaba mediar conflictos con empatía. La idea era ser justo, correcto, presente. Pero con el tiempo, esa disposición mía empezó a ser malinterpretada. La gente comenzó a verme como el buenito del momento. Y el problema de que te vean así es que, en algún punto, te conviertes en muleta de los demás. Empezaron a empujarme tareas que nadie quería hacer. Me pedían favores a última hora, y cuando intentaba decir no, venían con chantajes sutiles. Pero tú siempre ayudas. Vaya, pensé que podía contar contigo. Y yo, con miedo de parecer egoísta, cedía. Solo que mientras yo me desgastaba, los demás crecían, ganaban créditos, ocupaban espacios. Y yo, me quedaba ahí, a la sombra, esforzado, pero invisible. Y lo peor, empecé a creer que el problema era yo. Recuerdo bien una reunión en la que una idea mía fue presentada por otra persona. Una idea que yo había comentado días antes, en el pasillo, mientras ayudaba con un informe que ni siquiera era mi responsabilidad. Me quedé en silencio. No quise generar tensión. Déjalo pasar, pensé. Solo que después de ese día, entendí que no podía seguir en ese papel. Estaba siendo demasiado buenito. Tan bueno que perdí mi propio espacio. Tan ético que dejé de ser estratégico. Fue ahí que entendí. Ética sin firmeza se convierte en sumisión. Y la sumisión no es virtud, es autoabandono. No fue fácil cambiar. La primera vez que dije no de forma directa, sentí culpa. La segunda vez, vinieron las malas caras. En la tercera, comenzaron los murmullos. Pero, con el tiempo, también llegó el respeto. Cuando empecé a poner límites, la gente empezó a escucharme de otra manera. Se dieron cuenta de que, detrás de la amabilidad, había alguien que sabía lo que quería. Y ese fue el mayor giro. Entender que no necesitaba dejar de ser bueno para ser respetado. Solo necesitaba dejar de ser ingenuo. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo parecido? ¿Te has sentido perjudicado por intentar hacer todo bien? ¿Todo con amor? ¿Todo con diálogo? Haz como yo, contribuye a una sociedad más consciente. Deja tu historia en los comentarios. Será un placer aprender contigo. Aquí no hay juicio, hay aprendizaje. Porque, al final de cuentas, todos hemos sido un poco demasiado buenos en algún momento. Y reconocerlo es el primer paso para cambiar el juego. Esa experiencia me enseñó algo que nunca más olvidé. Si tú no te posicionas, alguien lo hará por ti. Y ese lugar no siempre será donde mereces estar. Podemos, y debemos, ser generosos. Pero la generosidad necesita criterio, estrategia, fuerza interior. La verdadera bondad no es la que se agota por los demás, sino la que se sostiene sin dejar de ser firme. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rabia. Siento gratitud. Gratitud por haber pasado por aquello y haber aprendido, en carne propia, lo que Maquiavelo quería decir. Porque vivir es, en efecto, un arte. Y el arte de vivir bien no está en agradar a todo el mundo. Está en saber cuándo ser flexible y cuándo, simplemente, sostener con fuerza tu espacio. Porque en el próximo paso del camino, ese tipo de claridad hace toda la diferencia. Y tal vez, ahora, sea el momento ideal para reflexionar si esa tal bondad absoluta es realmente ese ideal inalcanzable, o una ilusión que nos impide crecer. ¿Ser bueno siempre es bueno? Durante mucho tiempo, decir que alguien era bueno era lo mismo que decir que esa persona era confiable, respetable, incluso admirable. Y nadie se detenía a pensar, ¿bueno para quién? ¿En qué contexto? ¿Al servicio de qué? Aceptamos la idea de que la bondad es siempre una virtud, sin considerar que, a veces, la bondad puede esconder miedo, culpa, carencia, incluso orgullo disfrazado. ¿Y si ser bueno no siempre fuera el mejor camino? ¿Y si, en algunos casos, fuera justamente el problema? Esa pregunta asusta, pero también libera. Porque existe, sí, una bondad que es casi tóxica. Esa que paraliza, que agota,
que protege tanto al otro hasta el punto de impedirle crecer. ¿Sabes cuando resuelves el problema de alguien pensando que estás ayudando, pero te das cuenta de que eso se repite? Y se repite porque, en el fondo, te pusiste como muleta, no como apoyo. Eso pasa en relaciones, en la familia, en el trabajo. El buenito se convierte en quien sostiene a todos, pero no tiene a nadie que lo sostenga a él. La bondad, cuando se vuelve un patrón automático, puede convertirse en una forma de autonegación. Imaginemos una situación común. Una compañera de trabajo vive olvidando los plazos. Tú, que eres buena onda, la cubres. 1, 2, 10 veces. Hasta que eso se convierte en regla. La persona no cambia. Y tú comienzas a cargar 2 responsabilidades, mientras ella sigue con la suya, mal hecha. Tú, que querías ayudar, creaste un ambiente donde la irresponsabilidad fue premiada. Y eso pasa todo el tiempo, en muchas áreas de la vida. La bondad que no impone consecuencias se vuelve permiso. Y sin darte cuenta, dejas de ser alguien que contribuye y pasas a ser alguien que perpetúa el problema. Existe también el tipo de bondad que nace del miedo. Miedo a ser rechazado, a parecer egoísta, duro, insensible. Entonces la persona dice sí a todo. Hace más de lo que puede. Evita conflictos. Nunca confronta a nadie. Y poco a poco, se va apagando. Deja de existir como individuo. Se vuelve un reflejo del deseo ajeno. Aparentemente todo está bien, pero por dentro hay frustración, resentimiento, soledad. Es la persona que todos quieren, pero que nadie respeta de verdad. Porque quien no sabe posicionarse, termina siendo posicionado por cualquiera. Y mira, también está la bondad vanidosa. Esa que necesita ser vista, validada, aplaudida. La persona hace el bien, sí, pero necesita que todos lo sepan. Publica, comenta, avisa. Y si nadie lo reconoce, se frustra. Porque, en el fondo, no está ofreciendo, está negociando. Quiere retorno emocional. Quiere estatus. Es la bondad performática, la que parece pura, pero esconde un deseo de aceptación. Maquiavelo lo habría advertido. Cuidado con quien parece demasiado bueno. Porque hasta la bondad puede ser una estrategia de poder, o una vía de escape de la propia inseguridad. ¿Sabes cuál es la bondad más peligrosa? Aquella que practicamos para sentirnos superiores. Cuando ayudas a alguien y sales con la sensación de mira qué tan mejor soy que esa persona. Eso no es bondad, es soberbia disfrazada. La verdadera bondad no humilla, no minimiza, no crea dependencia. Anima, fortalece, enseña. Y a veces, para enseñar a alguien, lo más bondadoso es dejar que esa persona caiga, que enfrente las consecuencias, que sienta el peso de sus propias decisiones. ¿Duele? Sí, pero hace madurar. Y bondad sin madurez es solo emoción descontrolada. ¿Cuántas veces fuiste bueno y te arrepentiste? Ayudaste a quien no te lo agradeció. Cediste cuando sabías que no debías. Perdonaste sin que el otro aprendiera nada. ¿Tu bondad, en ese momento, te trajo paz? ¿O te trajo desgaste? Porque ser bueno, si es para convertirse en mártir, no es virtud. Es prisión emocional. Y nadie merece vivir esclavizado por una idea distorsionada de ser una buena persona. Puedes ser bueno y aún así decir no. Puedes ser justo y aún así imponer límites. Puedes ser generoso y aún así cuidarte a ti en primer lugar. ¿Quieres una prueba rápida? Pregúntate a ti mismo. ¿Las personas me buscan porque confían en mí o porque saben que no sé decir no? La diferencia es enorme. Uno es respeto, el otro es abuso disfrazado de afecto. Y eso hay que revisarlo. Porque el mundo está lleno de gente cansada, exhausta de intentar mantener una imagen de bondad que nunca falla, nunca reclama, nunca se equivoca. Pero eso no es humano. Eso es sobrecarga emocional. Y no existe virtud que valga tu salud mental. En el fondo, lo que estamos haciendo aquí es una reeducación emocional. Una nueva lectura de lo que significa ser bueno. Y sí, esto va en contra de lo que la mayoría ha aprendido. Va a generar incomodidad. Va a hacerte repensar actitudes. Pero también va a abrir una ventana enorme de posibilidades. Porque cuando empiezas a mirar tu bondad como una elección consciente, y no como una obligación automática, ganas autonomía. Y ahí es cuando empezamos a hablar de una bondad real. Una bondad con raíz, con propósito, con límites sanos y con fuerza. Y tal vez este sea el momento exacto en que estés listo para resignificar todo esto. Porque lo que viene a continuación no es un ataque a tu esencia. Es una invitación a fortalecerla. A mostrarte que ser bueno no es renunciar a ti, sino incluirte a ti. Que puedes, sí,
Seguir con un corazón generoso, siempre que esté protegido por una mente lúcida y una columna firme. El nuevo significado de ser bueno. Llega un momento en el que uno se da cuenta, ser bueno, tal como nos enseñaron, no es suficiente. El mundo no está hecho solo de intenciones, sino de impacto, de efecto real. Y si tu bondad no está generando equilibrio, respeto, autonomía, tal vez necesite evolucionar. El nuevo bueno no es el que agrada a todos. Es el que se conoce a sí mismo, el que sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, que no actúa por miedo, ni por carencia, ni para sostener una imagen, sino por elección, por consciencia, por fuerza interior, porque sabe que puede hacer el bien, sin dejar de ser completo. Esta nueva bondad no es dócil, es firme, acompaña, pero no permite abusos. Entiende el dolor del otro, pero no carga el mundo sobre los hombros. Dice sí con alegría, y no con claridad. Es una bondad que no se culpa ni se justifica. Simplemente es. Y por eso, se respeta. Quien desarrolla esta postura comienza a notar una diferencia profunda en sus relaciones. El respeto llega. La reciprocidad crece. La paz se vuelve más real. Porque cuando uno se respeta, naturalmente enseña a los demás a hacer lo mismo. Esta bondad consciente también sabe que no se puede salvar a todo el mundo. Y está bien. No todos quieren ser salvados. A veces, la persona solo quiere compañía para seguir hundiéndose. Y ahí entra la sabiduría. Entender que tu compasión no puede ser una escalera para la fuga ajena. Hay momentos en los que la mejor ayuda es no ayudar. Dejar que el otro enfrente su propia lección. Puede seguir siendo bueno, pero ahora con criterio, con inteligencia emocional, con discernimiento. Y eso, por más raro que suene, es un acto de amor. Amor propio y amor real por el otro. Ser bueno, en este nuevo sentido, no significa ser perfecto. Significa ser completo. Significa poder equivocarse y aprender, poder cambiar de opinión, poder sentir rabia sin perder el afecto. Es entender que la luz no apaga la sombra, la revela. Y es justamente en esa revelación donde se manifiesta la fuerza de la bondad, no como un adorno moral, sino como una práctica diaria de equilibrio. Una bondad lúcida no se derrumba ante los juicios, no se doblega por presión, permanece, y por eso mismo, transforma más que 1000 palabras bonitas. Maquiavelo quizá diría que el verdadero bueno es el que conoce los juegos, pero elige no perderse en ellos. El que entra a la arena, pero no se contamina. El que actúa con firmeza, pero sin crueldad. El que protege lo justo, aunque parezca duro. El nuevo bueno no vive dándose explicaciones. Construye respeto con presencia, con coherencia, con límites bien puestos. No necesita ser amado por todos, solo necesita vivir en paz con su propia conciencia. Eso, por sí solo, ya es más de lo que muchos logran. Y si estás aquí, leyendo todo esto, es porque algo dentro de ti ya lo entendió. Ya sintió que ser demasiado bueno te costó caro, que agradar a todos te alejó de ti mismo. Pero ahora es distinto. Ahora empiezas a ver la bondad como un campo de poder, no de sumisión. Y cuando esa llave gira, todo cambia. Te vuelves más fuerte, más completo, más respetado. Y sigues siendo una buena persona. Solo que ahora, tú también te incluyes en el bien que ofreces al mundo. La nueva bondad es estratégica. Piensa a largo plazo. Entiende que dar todo de sí no es generosidad, es agotamiento. Sabe priorizar. Y, por encima de todo, sabe decir, yo también importo. Porque mientras te ignores a ti mismo, tu bondad seguirá siendo incompleta. Cuando te fortaleces, lo que ofreces a los demás se vuelve más puro, más ligero, más verdadero. Eso es transformación. Eso es virtud. Y no hay nada más hermoso que alguien que es bueno, pero también despierto. Y ahí queda la gran provocación. ¿Será que, después de todo esto, todavía crees que basta con ser bueno para vivir en paz con los demás? ¿O será que, ahora, entiendes que la verdadera paz solo llega cuando aprendes a ser bueno también contigo mismo? A veces, ser demasiado bueno puede convertirse en un problema. Maquiavelo ya nos lo advertía. Pero, ¿qué quería decir realmente? ¿Será que ser bueno es el camino correcto, o el más fácil para ser manipulado? Tranquilo, esto no termina aquí, porque entender el lado oscuro de la bondad es solo el comienzo. ¿Y si te dijera que, a veces, el silencio es tu arma más poderosa? Que en lugar de hablar, es quedándote en silencio como logras más. Te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde seguimos con Maquiavelo,
pero ahora mostrándote por qué guardar silencio puede ser tu mayor ventaja. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.